Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Barra, el programa que te trae la actualidad de la zona media en formato de entrevista. Hoy nos acompaña Gaizka Navarlaz, presidente de las Juventudes de Geroa Bai, Gazteok Bai. Gracias por venir. Buenas tardes, Arratsaldeon. Cuéntanos, ¿qué labor tenéis en Gazteok Bai? Bueno, en Gazteok Bai la labor es muy amplia, es diversa. Hasta ahora mantenemos un contacto estrecho con nuestro grupo parlamentario para, principalmente pues, transmitirles las necesidades y el día a día que vemos en la juventud navarra, ¿no? Pero bueno, también escribimos artículos de opinión en los principales medios de comunicación, participamos en debates, hasta ahora hemos estado acudiendo a la radio también con representantes de las diferentes organizaciones juveniles, pero principalmente podemos decir que el objetivo de Gazteok Bai es construir una Navarra solidaria, con capacidad y personalidad propia, como bien venimos diciendo hasta ahora desde Gazteok Bai, y que continúe, ¿no?, la senda marcada por el gobierno de Uxue Barkos la legislatura pasada, con más derechos sociales, que adapte las infraestructuras a las necesidades del siglo XXI y que en definitiva también pues, se adapte a la agenda marcada por la Unión Europea que tanto se está hablando ahora. Si algo os caracteriza es vuestra preocupación por la juventud y sus inquietudes. ¿Cuáles son estas preocupaciones? Bueno, las preocupaciones también podemos decir que son diversas, ¿no? Nunca han dejado de ser diversas y se prevé que en el futuro también así lo sea, ¿no? Y además, pues bueno, podemos decir que una va ligada a la otra. No podemos hablar de emancipación y vivienda si no hablamos de empleo, pero tampoco podemos hablar de empleo si no hablamos de formación o prácticas dignas, ¿no? Entonces, cuéntanos, al final en España, tanto en Navarra, es un problema un poco ya global. Tenemos la edad de emancipación más tardía de las europeas, que está rozando los 30 años. ¿Por qué pasa esto? Sí, si comparamos, es verdad que si nos comparamos con las regiones europeas más avanzadas, es verdad que pues bueno, la nuestra Navarra se sitúa, y también la del Estado se sitúa muy por debajo de estas, ¿no? Aquí lo que en estas regiones europeas es muy común, emanciparse entre los 20 y los 23 años, pues aquí emanciparse a los 25 podemos decir que es un éxito, ¿no? Y a los 30 algo muy común, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues bueno, se debe a la gran precariedad laboral, a la indefensión ante un puesto de trabajo, y bueno, son muchas, ¿no?, las causas que nos llevan a esto, pero que bueno, que ahí estamos también Gazteok Bai para, pues, por medio de nuestros representantes en el Parlamento, pues hacer todo lo posible para que los jóvenes puedan emanciparse lo antes posible. Ya se inició un cambio de tendencia con el gobierno de Uxue Barkos en 2015, ya que bueno, todos o casi todos conocemos, si hay alguien que no conoce, aprovecho para hablar del programa Emancipa, que ayuda a la emancipación juvenil, y bueno, pues recordar que fue un proyecto que se inició con el gobierno de Uxue Barkos y por tanto con el gobierno de Geroa Bai. Bueno, ¿y qué dificultades se encuentran los jóvenes a la hora de buscar vivienda? Bueno, son muchas, ¿no?, las dificultades como en todos los ámbitos, pero principalmente pues, los altos precios, que en las zonas rurales no tenemos posibilidades de encontrar una casa en alquiler, y bueno, a eso se le une que hay muchas casas vacías que podrían pues, alquilarse, pero que hasta el momento pues no se están dando pasos, ¿no? Sí que desde Nasubinsa se están dando este tipo de pasos para fomentar el alquiler social en viviendas vacías, pero bueno, todavía hay mucho que hacer. Se estaba haciendo algo ahora mismo en Tafalla, ¿no?, que nos adelantó hace poco Amaia Jaurrieta. Sí, algo se está haciendo a través de la sociedad pública Nasubinsa. Sí que es verdad que hay que partir de que, y esto hay que dejarlo bien claro, que esta situación viene derivada en gran parte de las malas gestiones de vivienda por parte de la derecha los años anteriores, ¿no?, a que Uxue Barkos llegara al gobierno. Modelos de privatización del alquiler protegido que al cabo de un tiempo de calificación pasaban al mercado libre y por tanto pues, dejaban a las familias desamparadas, ¿no?, provocando la subida de los precios y que pues, hubiera dificultades de alquilar, ¿no solo a las familias, sino también a la gente joven que se veía en la necesidad o de cambiarse de piso. Entonces, pues en Tafalla, lo que comentas, Nasubinsa ha puesto el foco en la rehabilitación de viviendas, y esto es pues algo que repercute positivamente en los jóvenes, y que desde Gazteok Bai pedimos sin duda alguna que se intensifique tanto aquí como en la zona media como en el resto de Navarra. Y luego también algo que me llama la atención, que al final, en teoría, el 30% del sueldo se debería destinar
al alquiler, pero aquí, ¿qué ocurre en España? Que es incluso más del 50%. ¿Crees que llegará algún momento en el que se controlen los precios? Así es, y bueno, y es que nosotros creemos en la vivienda como derecho de todas y todos los navarros, de todas las personas, y no como objeto de especulación, ¿no? Y por tanto, pues bueno, el tener que destinar más del 50%, incluso en ocasiones casi la totalidad del salario pues al alquiler, pues es muy duro, ¿no? Y en ocasiones pues nos lleva a quedarnos en casa y no emanciparnos, ¿no? Y que bueno, tiene como objeto responder a la demanda de alquiler social y además no solo eso, sino en base a unos estándares Passive House, un estándar alemán que consiste en la edificación sostenible y en la energía eficiente, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es un paso más tanto en lo social como en lo sostenible y que pedimos, vuelvo a repetir, que se intensifique y que junto a esto pues que el parque de vivienda público cada vez sea mayor para que la gente joven pues bueno, pues que podamos optar y no tengamos estas dificultades, ¿no? Sí, porque no solo el problema del precio, sino ya simplemente el hecho de encontrarlo con el rodaje de Olite. Aquí en Tafalla en Olite yo te digo que no es muy difícil encontrar vivienda, porque casi todo está ocupado ya por el equipo de producción. Y luego es una pena que en las zonas que están en riesgo de poblaciones, que tampoco hay, o están vacías, como has dicho tú, o están a la venta. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues yo creo que es más el desconocimiento que otra cosa, porque ahora sí que se están dando pasos a través de Nasubinsa en las diferentes entidades locales y lo único que se puede hacer es animar a estos ayuntamientos a que, bueno, a que promocionen este Plan Navarra Social Housing, la rehabilitación de viviendas, ya que en la mayoría de los pueblos, pues tanto de la zona media como Navarra, pues existen un montón de casas que no se utilizan, un montón de casas vacías y que en cambio, pues si se pusieran en manos de Nasubinsa, llegaríamos a rehabilitarlas e incluso destinarlas a alquiler social, que no solo quedaría en eso, sino que repercutiría positivamente en la vida de los pueblos. La gente se quedaría en los pueblos, tendría posibilidad de alquilar, de no meterse en una hipoteca, entonces pues al final pues repercute positivamente, ¿no? Al final el problema que tenemos aquí, que al final como está todo tan centralizado, pues los jóvenes, la mayoría nos tenemos que ir a Pamplona por trabajo, porque aquí no hay vivienda, tal. Y luego también una cosa que tiene buena Nasubinsa es que al final al propietario también lo ampara, porque muchas personas por miedo a tema de que por impagos o que haya destrozos en las viviendas, entonces pues prefiero tenerla así como está a acabar perdiendo yo. Entonces mira, por esa parte ya tienen más seguridad y más garantías. Sí que es verdad que eso es uno de los beneficios que tiene que Nasubinsa sea un organismo controlado por una sociedad pública, en este caso controlado por el Gobierno de Navarra y que por tanto pues disfrutamos de garantías como las que comentas. Sí, porque al final el alquiler y compartir pisos son los recursos que tenemos los jóvenes. Claro. Es muy complicado meterse en una hipoteca si no sabes ni dónde vas a acabar. Sí, sí. Y has mencionado Emancipa, ¿hay algún otro recurso o algo que se esté haciendo para paliar la situación? Bueno, principalmente Emancipa. Sí que es verdad que la legislatura pasada se dieron muchos pasos en políticas sociales, llegando a ser en 2019 la comunidad foral, la comunidad en el Estado que más gasto por habitante destinaba a políticas sociales. Y en ello repercute pues tanto Emancipa como la renta garantizada, que bueno, similar a esta conocemos hoy en día, ha tenido una mayor repercusión mediática. ¿Y qué más crees que se podría hacer? Bueno, pues aumentar el parque público de vivienda, intensificar el Plan Navarra Social Housing y todo el rato, pues bueno, pues presionar a las instituciones a que se acuerden también de los jóvenes, porque no solo somos el presente, sino también el futuro, y por tanto, pues incidir en ello, ¿no? Sin duda, solucionar el problema de la vivienda pasa por solucionar el problema del trabajo. Al final nosotros tenemos un gran número de paro juvenil, pero sobre todo también de precariedad laboral. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Así es, desde Gasteu Bai creemos firmemente en combatir la precariedad laboral y además creemos que hay un tema que es muy importante que se trate y es el impasse que se produce entre que se finalizan los estudios hasta que se encuentra un trabajo ligado a lo que se ha estudiado, ¿no? Y para ello, bueno, pues ya propusimos en el plan de rescate de 160 medidas que se propuso junto a otras formaciones alguna solución para hacerle frente a esto, pero además estamos trabajando actualmente en una iniciativa parlamentaria junto al grupo parlamentario para que el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal,
reconozca la experiencia adquirida en las prácticas en formación profesional y en las universitarias, para que luego, pues bueno, cuando nosotros queramos optar a un puesto de trabajo, pues se nos haya reconocido una experiencia profesional en nuestra formación, ¿no? Ya que, como comentaba ahora, el SEPE no reconoce estas prácticas como experiencia profesional. Entonces, pues bueno, ahí estamos trabajando desde Gasteiz para instar al Gobierno del Estado a que en el Servicio de Empleo Público Estatal se reconozcan estas prácticas. Ya, es que es un gran problema, porque claro, tú tienes una formación, pero claro, te piden experiencia, pero si no me dejas trabajar primero, ¿cómo voy a adquirir esa experiencia? Así casi no puedo iniciarme a trabajar. Así es. Es bastante complicado. Entonces también me imagino que otra medida, otra solución sería pues seguir con la formación también, ¿no? No sé si hay algún... Sí, muchos jóvenes ante la incertidumbre de salir al mercado laboral y no encontrar nada, pues bueno, eligen seguir formándose, seguir estudiando, y otros, pues bueno, acaban de estudiar, empiezan a trabajar, pero bueno, normalmente es difícil encontrar trabajo de lo que se acaba de estudiar. Las dificultades que hay a la hora de buscar empleo, al final hace que los jóvenes nos agarremos a lo que podamos, con condiciones que, en fin. Entonces, ¿tú crees que las empresas se aprovechan bastante de esto? Pues lamentablemente encontramos situaciones que no son favorables, ¿no?, a las personas jóvenes, no solo a las personas jóvenes, sino a ningún currela, ¿no? Entonces sí que debemos regular por ley todo aquello que sea desfavorable a un trabajador, y más si es una persona joven, ¿no?, que se acaba de iniciar en el mundo laboral. Debemos regularlo por ley y desde las instituciones, obviamente, una organización juvenil como Gasteiz, incidir en ello para que, pues bueno, esto ocurra en la menor medida posible, y si fuera posible, pues de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Y de qué manera se puede mejorar esto, resolver? Bueno, pues las instituciones siempre disponen de instrumentos jurídicos para, bueno, pues fomentar el empleo indefinido, o bueno, que al menos las condiciones laborales, pues bueno, sean óptimas, y que bueno, la persona joven o el trabajador, en este caso, pues bueno, aunque esté trabajando, porque bueno, todos vamos a acabar trabajando y es necesario, pero bueno, que lo haga en unas condiciones dignas y no precarias, ¿no? Y que al final eso nos dé un poco de seguridad, porque con toda esta incertidumbre es muy difícil ya. ¿Y qué iniciativas existen? Ya hemos hablado de algunas. ¿Hay alguna cosa más que se podría hacer? Bueno, principalmente en cuanto al empleo, desde Gasteiz propusimos una bolsa pública de empleo joven, en la que, pues bueno, las empresas pudieran seleccionar o coger a esas personas que presentan su currículum, y fuera más fácil para estas personas jóvenes pues encontrar un trabajo ligado, ¿no? Y bueno, que... Bueno, al final te tienes que registrar en 1000 páginas diferentes, sí. Es todo un jaleo. Pues que fuera una bolsa pública oficial de Gobierno de Navarra, en colaboración con las empresas adheridas, y que bueno, que funcionara para que estas personas jóvenes pues podamos, ¿no?, optar a un trabajo de lo nuestro. ¿Y cómo ha afectado la crisis sanitaria a la juventud? Bueno, principalmente ha aumentado el desempleo, la precariedad laboral, como es común en todas las crisis, pero no nos tenemos que olvidar de que también ha aumentado la inestabilidad emocional y los problemas derivados de la salud mental de los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ya se inició también la legislatura pasada un cambio de paradigma en este ámbito. Se intensificaron las ayudas en atención psicológica a las personas jóvenes en más de un 30%, si no recuerdo mal. Por lo tanto, pues bueno, para revertir esta situación lo que debemos hacer es intensificar estas ayudas de atención psicológica, ayudas para revertir también el desempleo juvenil, que en comparación también, como comentábamos antes, en cuanto a la emancipación, pero en este caso al empleo, con los países más avanzados de Europa, pues nos encontramos muy lejos todavía. Y bueno, recordar aquí en este momento que Gasteiz, junto a las juventudes del Partido Socialista de Navarra, EH Bildu y Podemos, llegamos a acordar un plan de rescate de 160 medidas para paliar las consecuencias derivadas de la crisis del COVID, que ya presentamos en su momento en Parlamento de Navarra, y que bueno, instamos a Gobierno y Parlamento a que las pongan, ¿no?, en práctica. Sí, al final lo que has dicho tú no solo ha afectado laboralmente, económicamente, sino emocionalmente. Mayor pesimismo de afrontar la situación, se nos ha señalado también mucho como culpables,
y al final pues todo hace menos rendimiento también. Y hace poco conocíamos que la principal causa de muerte entre los jóvenes a nivel estatal era el suicidio, entonces por lo tanto pues es una noticia lamentable que esperemos revertirla en el menor tiempo posible, y para ello pues hacen falta medidas como las que te comento, que se intensifique la atención psicológica, también por lo público, porque hasta ahora pues es un ámbito que se ve que está muy debilitado en el sistema público, por lo tanto, claro, porque una persona joven no puede pagarse 50 euros o incluso 80 y 100 de atención psicológica como mínimo a la semana o cuando lo necesitara, con todo esto que tenemos y lo que nos precede que hemos comentado. Más todo lo estigmatizado que está, que al final eso provoca mayor silencio y todo. ¿Y qué te va a decir? ¿Qué papel tienen los fondos europeos en todo esto? Bueno, desde luego los fondos europeos tienen un papel más que fundamental, ¿no? Porque nos va a venir un dinero de Europa en ocasiones, bueno, hace poco ya ha llegado, por lo tanto, pues bueno, a lo que lo destinemos va a marcar el futuro de las siguientes décadas, ¿no? Por lo tanto, pues muy importante hilar fino en las políticas y en lo que se vaya a destinar el dinero para, como comentaba antes, construir una Navarra solidaria, capaz para afrontar los retos del futuro y los retos de la Unión Europea, y para que finalmente, que es el objetivo de la política, pues bueno, las personas vivan feliz, ¿no? y que cumplan sus objetivos aquí en Navarra. Y también formas parte de la Mesa de Juventud. ¿Qué me puedes contar acerca de esto? Bueno, la Mesa de Juventud es un proyecto que surgió del Ayuntamiento de Pamplona, y bueno, ahí hay diferentes organizaciones juveniles, entre ellas Gazteguai. Tratamos de aportar lo mayor posible para que tenga una repercusión en las políticas del Ayuntamiento. Y bueno, ahí contamos también con la representación de personas a título personal, en representación de otros colectivos, asociaciones juveniles. Es un lugar de encuentro también pues enriquecedor, porque conoces a diferentes personas, y bueno, eso es también lo que caracteriza a Navarra, ¿no? Su diversidad, su pluralidad, y por tanto pues por lo menos es un lugar de encuentro entre diferentes también. ¿Y qué nos puedes contar sobre el tercer Plan Foral de Juventud? Bueno, el tercer Plan Foral de Juventud pues es ambicioso, podemos decir. Siempre esperamos que inicialmente que sea pues, a efectos prácticos pues, mucho más ambicioso, ¿no? Pero bueno, este plan contempla, como hemos comentado, pues, la intensificación de la atención psicológica, que creemos muy importante, pues otras soluciones para aumentar el empleo entre la juventud, y bueno, finalmente pues una iniciativa más que sale de las instituciones que no hace sino ayudarnos a la juventud pues a lograr objetivos como los que hemos comentado. Y bueno, antes de despedirnos, ¿te gustaría añadir algo más? Bueno, pues no, pues que muchas gracias por la invitación, y que, bueno, pues que desde Gazteguai siempre estaremos dispuestos a participar en los medios de comunicación, a contarle a la ciudadanía qué estamos haciendo y qué estamos dispuestos a hacer, y seguir trasladando eso es. La voz de los jóvenes. Pues nada, gracias a ti por venir y a ustedes por acompañarnos una vez más en La Barra. Hasta la próxima.